Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal como están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de la tercera temporada de este hermoso, misterioso, y con bastante suspenso jeje de este fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Capítulo 1. Antes que salga el sol. Un frío punzante me invadió, como si 1000 lanzas heladas me hubieran atravesado desde todos lados y ahora se estuvieran enredando en mi cadáver. Entonces mi cuerpo cobró vida y, con un sacudido tembloroso, rompí en una serie de jadeos pesados. Intenté abrir los ojos, pero solo podía ver un destello cegador de blanco. Finalmente se calmó, y cuando mis músculos se relajaron y mi visión volvió, me encontré tendido en el suelo, en un charco de mi propia sangre, con la espada de cristal aún en la mano. Soltándola, me levanté de un salto, continuando jadeando y gimiendo mientras un shock salvaje y animal recorría mi mente. Estaba vivo, con cada herida sanada por la magia divina de Vitraaku, la espada de los titanes. Mirando hacia abajo a mi pecho, encontré un agujero en mi ropa donde la garra del Kirlikan sobresaliente la había atravesado, y sin embargo su letal apéndice no se veía por ninguna parte. Entonces vi su punta afilada en el suelo, que se había caído después de que el resto pareciera haberse desintegrado dentro de mí. Aún en estado de shock, me arrodillé y recogí la espada de nuevo, pero antes de poder tomarme el tiempo para inspeccionarla bien, escuché el golpeteo de cascos que se acercaba. Al girarme, vi a las chicas galopando hacia mí, todas llenas de miedo. Al verme, Willy soltó un grito desgarrador y se lanzó hacia mí a toda velocidad, incapaz de ocultar el terror absoluto en su rostro porque esperaba encontrarme muerto. Al notar toda la sangre, aún así supuso que me estaba muriendo, y al llegar a mí, rompió a llorar frenéticamente. ¡Madre mía! ¡No! Callum. Callum, hemos llegado. Todo va a salir bien. Girándose de golpe, gritó por Fluttershy, y fue entonces cuando puse una mano en el pecho de la yegua y respiré hondo para calmarme. Vale. Suspiré. No. Gimió la yegua, negando con la cabeza, no voy a dejar que mueras. Por favor, Cal, por favor, aguanta. Louis. Le dije suavemente. Estoy bien. Moviendo mi mano de su pecho a la mía, usé las yemas de los dedos para presionar donde había salido la garra y, sin sentir ni un ápice de dolor, empecé a sonreír. Yo, no me voy a morir. Le aseguré. Estoy bien. Parpadeando rápidamente, la yegua me miró confundida, al igual que los demás que se agolpaban a mi alrededor. ¿Qué? Pero, tú, no lo entiendo. Sí, yo también estoy intentando asimilarlo. Confesé. ¿No te había apuñalado un Kirlikan? Dijo Applejack, ladeando la cabeza. Y además estás cubierto de sangre. Añadió Rarity. Riéndome, les dije que un Kirlikan me había apuñalado, con su garra atravesando todo mi pecho y perforando mi pulmón derecho. Entonces levanté la espada en mi mano y les conté cómo había muerto sosteniéndola, solo para despertar perfectamente bien, con la herida completamente curada. Al mencionar que yo había muerto, todos jadearon, y por un breve momento, ni siquiera les importó la espada. Simplemente estaban felices de que estuviera vivo, y ahora, llorando de alivio, Willy me abrazó tan fuerte como pudo, sin importarle la sangre que se esparcía por su pelaje. Los demás estaban igual de impasibles, todos desesperados por poner sus pezuñas alrededor de su querido amigo, de quien realmente creían que se les había perdido. Sin embargo, pronto su atención volvió a la espada, con los ponis mirando con los ojos muy abiertos la reliquia sagrada. Brillaba con un azul brillante, iluminando nuestros rostros hipnotizados mientras todos lo inspeccionábamos. Casi idéntica a un shipos griego antiguo, el arma era una auténtica maravilla. Hecho casi enteramente de piedra titana, el cuerpo del arma era de un cristal azul brillante, semitransparente y adornado con un patrón fluido. En el centro de la empuñadura había una gema esférica, que brillaba más que el resto de la hoja, y parecía albergar un atisbo de alguna nebulosa de otro mundo, reluciente con azules, púrpuras y un destello naranja.
Sin duda, sabía que era el crisol divino, donde las almas tomadas por esta hoja serían transportadas y refinadas en maná para que yo las consumiera. Tragando saliva, pensé en Stardust y en cómo lo había destruido. Mi corazón empezó a hundirse, y fue entonces cuando Dwight entendió lo que tenía en las manos y dio un paso atrás con un jadeo agudo. Espera, esto es, Dios mío, Callum, esto es, creo que esta es Vitra Aku. Todos se giraron hacia ella confundidos. ¿Vitra qué ahora?, preguntó Rainbow Dash. Vitra Aku, repitió, es la espada de los titanes, el arma del campeón de los titanes. Espera, ¿cómo en, el campeón de los titanes? ¿De las viejas historias? Rarity jadeó. La abuela solía contarme esas historias, exhaló Applejack, pensé que eran inventados. Mi madre me habló de ellos. Willy respondió a su vez. Me lo contó todo. Los campeones, las calamidades, la traición a Apelox, todo. Solo Stardust Moonsimer, el campeón de los titanes, podía blandir esta espada, y la madre real antes que él, junto con los otros campeones de épocas pasadas. ¿Entonces cómo lo sostiene?, preguntó Fluttershy. Sabiendo perfectamente que Stardust había estado viviendo en secreto dentro de mi cabeza, podía ver en los ojos de Dwight que ella suponía que era porque compartíamos ese cuerpo. Apretando la mandíbula, bajé la cabeza avergonzado e hice la confesión de los siglos. Es hora de que todos sepáis la verdad, hace mucho tiempo, el antiguo campeón, Stardust Moonsimer, se quitó la vida frente al orbe de los titanes, volcando su alma en él para acabar con el ciclo de calamidades y campeones. Cuando toqué el primer fragmento en Brasil, su alma fluyó hacia mí, y desde entonces, he estado escuchando su voz dentro de mi cabeza. Él seguía vivo y me ha estado ayudando a guiaros y protegeros a todos. No quería que nadie supiera de él, así que lo mantuve en secreto. Los ojos de todos se abrieron de par en par, incluso los de Dwight, que a pesar de ya saberlo, se sorprendió de que ahora lo estuviera sacando a la luz. Ahora inmovilizado por sus miradas preocupadas, continué. Durante este medio año, se convirtió en mi amigo, y si no fuera por él, no estaríamos aquí. Me ayudó a curar Crepúsculo del Fel, y ayudó a luchar contra la sombra de Nolek. Es el héroe más grande que ha existido, y nadie recuerda siquiera su nombre. Cuando ese Kiritan me atacó, morimos juntos, pero no antes de que encontrara esta espada. Nuestras almas fueron llevadas dentro, y nos encontramos con los últimos restos vivos de los titanes. Nos obligaron, quedándome en silencio, recordé la batalla y cómo salí victoriosa, y cerré los ojos de Stardust para siempre. Todos permanecieron en silencio, aún procesando la información, hasta que Pinkie finalmente rompió el silencio. ¿Te hizo qué? Nos hicieron pelear. Suspiré, fue todo un ritual. Decían que solo uno podía heredar el manto, que o bien Stardust volvía para retomar su papel de campeón, o que yo tomaba su lugar. No hubo negociación. Con lágrimas en los ojos, miré a Dwight, que también se había hecho amigo de Stardust y lo admiraba con toda la admiración del mundo. Lo maté, era mi amigo, y yo, por segunda vez, me quedé en silencio, y los ojos ya llorosos de Dwight se hicieron cada vez más llorosos. En cuanto a los demás, estaban simplemente deslumbrados, desconcertados por la revelación de que un héroe anónimo había estado viviendo secretamente entre ellos, solo para haber muerto ahora, todo sin que ellos supieran siquiera que existía. Rainbow Dash rebobinó la conversación, aún incapaz de comprender el simple hecho de que yo había muerto momentáneamente. Vale, mientras aún estoy procesando que otro tipo vivía en tu cabeza, ¿podemos hablar del hecho de que estabas muerto? En realidad, murió, ¿verdad? ¿De verdad te desangraste? ¿Dejó de respirar? ¿Tu corazón dejó de latir? Por favor, deja de describirlo. Willy gimió, temblando. Tragué saliva, asentí suavemente y dije, para angustia de todos, que el Kirikan me había matado de verdad. Sentí que mi cuerpo se apagaba, con las piernas doblándose bajo mí, seguido por la misma manta de entumecimiento que sentí en los paisajes mentales, tras ser asesinado por la sombra de Nolek. El Kirikan fue realmente mi perdición, solo para que Vitra Aku incurriera en mi resurrección, posiblemente solo gracias al alma de Stardust Moonsimer. El maná que obtuvo de él había reparado mis heridas y me había devuelto la vida. Incluso en la muerte, me salvó.
Sabiendo esto, Willig me lanzó una mirada de comprensión, transmitiendo que, a pesar de la pérdida de nuestra amiga, estaba agradecida de que yo, y no Stardust, hubiera regresado de la tumba. Me preguntaba si eso seguiría siendo así, si Willig hubiera sabido que la había amado. Espera un minuto, recogida de manzanas. Dijo Applejack, si Stardust está muerta, ¿no te convierte en eso, el próximo campeón? Susurró Rarity, terminando la frase. Jadeando fuertemente, Willig se apartó de mí y de repente se dejó caer, inclinándose ante mí en señal de reverencia. Applejack y Rarity hicieron lo mismo, y aunque los otros tres no estaban muy seguros de lo que pasaba, también se inclinaron por cortesía. Y entonces, ocurrió algo muy inesperado. Con voz temblorosa, Willig de Sparkle me recitó una especie de poema. Oh, has llegado antes que todos nosotros, con Vitra Aqua Cuestas. Ganado del campeón ante ti, con tu golpe final. No es necesario ganarse la estima por ti, porque se dice el conocimiento de que tu presencia aquí es bienvenida, aunque tu propósito sea frío. Porque con la espada viviente de los titanes renovada, Calamidad jura seguir el rastro. Así que ahora te pedimos que puedas detener su velo final. Y cuando tu deber haya cumplido, que tu manto descanse. Porque cuando volvamos a necesitar, otro podrá soportar la prueba. Un recién llegado que tiene fuerza como tú, para cumplir tu poderoso papel. Porque el mundo de los titanes está siempre custodiado por el poseedor de un alma real. Te damos la bienvenida, oh espada viviente, nos inclinamos ante tu esclavo. Te saludamos, tu campeón, oh salvador de todos nosotros. Parpadeando rápidamente, tragué saliva, impactado por una cadena tan profunda de palabras. El poema iba sobre mí, pero eso ni siquiera era lo que daba miedo. Lo que más me preocupaba era que sabía exactamente lo que significaba, como si ya lo hubiera oído antes de alguna manera. Era un recital de bienvenida para el nuevo campeón de los titanes, un decreto de aceptación de que una calamidad que acababa con el mundo se avecinaba. Era un poema para dar la bienvenida al apocalipsis, y a quien lo detendría, elegido por los mismos dioses. Gracias, Willig. Eso fue inquietante, sugirió Rainbow Dash, poniéndose de pie de nuevo. Iba a decir preciosa, en realidad. Murmuré, lanzándole una mirada apagada. Entonces ordené a todos que dejaran de inclinarse ante mí, les aseguré que era la misma persona que antes y que no necesitaban tratarme como a una especie de realeza. Cariño, lo que eres ahora va más allá de la realeza, dijo Rarity, eres la campeona de los titanes, la hoja viviente de los dioses que crearon nuestro mundo. Ahora eres tan importante para Equus como, me atrevo a decirlo, la propia princesa Celestia. Tengo que coincidir. Willig admitió. Esto no es solo un título, Callum. Te has convertido en algo que no ha existido en más de 2000 años. Los campeones no solo previenen calamidades, sino que moldean el futuro del mundo. Son una extensión de los titanes y han contribuido a todo, desde la fundación de Equestria hasta el nacimiento de las princesas. ¿De verdad los viste? Preguntó Applejack ladeando la cabeza. ¿Viste a los titanes? Sosteniendo la espada, señalé el crisol divino dentro de la empuñadura y expliqué cómo era un reino más allá del tiempo, y que cuando los titanes lo crearon por primera vez, habían depositado una parte de sus almas en él. No muy diferente a una sombra, cada titán existía como un duplicado espiritual de su antiguo yo, donde daban la bienvenida a su campeón y destruían las almas de todos los demás que entraban, para usarlas como combustible. ¿Combustible para qué?, preguntó Fluttershy. Para mí. Le dije. Como campeona, ahora puedo consumir maná para fortalecer mi alma y sanar mi cuerpo. Así es como sigo vivo. El maná del alma de Stardust me arregló. Ahora, si alguna vez mato algo con esta espada, su alma se convierte en combustible para mí. Es para que pueda volverme lo suficientemente fuerte como para detener la calamidad y mantenerme con vida hasta que llegue. ¿Qué crees que será?, preguntó Aj. ¿No es obvio?, dijo Willig en voz baja. No es nada, Lek. Él es la calamidad. Asintiendo, dije que los titanes habían confirmado claramente que, al igual que la última vez, Nolek el profanador era la próxima calamidad. Tragando saliva, todos pensaron en las cosas que Willig y yo habíamos dicho sobre él, y con una punzada compartida de tristeza, nos dimos cuenta de que Willig no solo había soportado el tormento de una sombra demoníaca, sino que había sobrevivido 6 meses con un apocalipsis viviente en su cabeza.
Al notar el cambio de tono más oscuro, Pinkie cambió de tema preguntando si yo sentía algo diferente ahora que era campeona. No lo sé. Confesé. Creo que es demasiado pronto para decirlo. Todo esto ha pasado tan rápido que, para ser sincero, estoy un poco en shock. Solo sé que estoy vivo, y que ahora tengo esta espada. ¿Y eso? Alzando una ceja, seguí la pezuña de Pinkie mientras señalaba el montón de cristal roto en el suelo, a la izquierda del podio donde estaba la espada cuando la encontré. Estaba a punto de decir que no era nada importante, solo para ver algo extraño entre los escombros. Frunciendo el ceño, me agaché para inspeccionarlo y descubrí que era algo realmente interesante. De los restos desmoronados, saqué un pequeño objeto ovalado, no más grande que una cartera. Tenía un cierre fino en un lado, para sujetarlo a un cinturón o a una cintura, y en la parte superior una hendidura curva con una ranura horizontal, que parecía coincidir perfectamente con el ancho de la espada de los titanes. Frunciendo el ceño, no estaba muy seguro de qué era, y fue entonces cuando Duilig inhaló bruscamente, en posesión de la respuesta. «Es una vaina de vacío», exclamó. «¿Un qué?», pregunté. Alzando orgullosa la barbilla, explicó cómo las vainas del vacío eran recipientes para armas. Pequeñas, ligeras y grandes por dentro, existían para que los ponis almacenaran y transportaran armamento. Estaban hechas con magia del vacío, no diferente a las alforjas encantadas de las chicas. Supuestamente habían sido usados por soldados de alto rango desde tiempos inmemoriales, incluso antes de la época de las princesas. Hoy en día, solo la Guardia del Trono Real los tenía, lo que los hacía prácticamente desconocidos para la gente común que no vivía en la capital. Durante su tiempo como capitán de la Guardia, Shining Armor tenía uno, y así Duilig supo lo que era. Fui rápido en probarlo y me quedé hipnotizado al introducir la espada, y vi cómo la hoja desaparecía por completo dentro de ella, dejando nada visible salvo el mango. «Vaya», murmuré, levantando las cejas, «eso es increíble». Entonces mi mente empezó a dar vueltas, y el shock seguía disminuyendo en mi compostura. Todo esto era demasiado, y mientras intentaba procesar todo lo que estaba pasando, no podía evitar dudar de mi preparación para esta nueva etapa de mi vida. ¿Cómo se suponía que debía comportarme como campeón? ¿Tenía que comportarme de otra manera? ¿Se suponía que debía ser más formal ahora? ¿Tendría que recomponerme como Aunu Reien y ser todo misterioso y bíblico en mis gestos? ¿Seguía siendo el mismo Callum? ¿O era ahora esto, nuevo Callum? «Cariño, ¿estás bien?», preguntó Rarity. Sí», murmuré. «Perdona, es que esto es mucho para asimilar». «No eres el único». Aj resopló, «estoy aquí intentando asimilar que compartías tu cuerpo con algún pony del pasado. Sin mencionar que eres tan, ahora es cosa de campeón», añadió Rainbow Dash. «Y que tú, murió», murmuró Fluttershy. «¿Qué tal si montamos el campamento?», sugirió Rarity. «Creo que todos podríamos sentarnos a beber algo y orientarnos con más calma». Todos estábamos totalmente de acuerdo y empezamos a salir de la habitación y volver al gran oasis. Por el camino, Fluttershy me preguntó si podía asegurarse absolutamente de que no estuviera herido, y dada la enorme cantidad de sangre en mi ropa, me alegré de desnudarme la parte superior para demostrar que no había sufrido daño. Cuando se quitó la camisa de tela, todos se quedaron boquiabiertos. «Callum, tus cicatrices», exclamó Rarity. Al mirar hacia abajo, vi que no eran tanto las cicatrices a las que se refería, sino la falta de ellas. No solo las heridas del Kirikan que el alma de mi amigo había curado, era todo. Las marcas de garras de la reina mutante, el machete cortado de Inigo y las quemaduras de mi pelea con Duilig, todo había desaparecido. Vitra Aku no solo me había curado, me había restaurado, renovando cada fibra de mi ser. Joder. Suspiré, antes de soltar un jadeo propio, tengo 2 pezones otra vez. Entonces, empecé a palpar el interior de mi boca con la lengua y descubrí que mi diente roto, que sufría en Portugal durante la paliza, también se había restaurado. Rompiendo en una sonrisa, sentí una oleada de alivio invadirme. Siempre había sido algo purista y odiaba la idea de que algo estuviera mal en mí. Aunque había aceptado mis cicatrices, desde luego no las había querido, y ahora estaba completamente y absolutamente libre de imperfecciones. «Ay, me han parecido atractivas». Rainbow Dash gronó.
Todos le lanzamos una mirada de desdén, a la que ella se encogió de hombros, manteniendo orgullosa su convicción. Chasqueando la lengua y poniendo los ojos en blanco, volvimos a centrar nuestra atención en mí, con Duilig sugiriendo que usara la cascada junto al oasis para lavar la sangre que quedaba. Eso hice, y mientras el agua fría caía sobre mi cuerpo desnudo e intacto, volví a pensar en mi nuevo lugar en este mundo. Para un día tan abrumador, la noche fue bastante agradable. Con las tiendas montadas, nos sentamos alrededor del fuego con un poco de chocolate caliente y, poco a poco, fuimos aceptando el paso de los acontecimientos de hoy. Desde perder el buggy en la tormenta de arena y casi asarme hasta morir en la superficie, hasta morir literalmente a manos de una criatura del bosque Belfré, solo para ascender como el nuevo campeón de los titanes, habían sido 24 horas infernales. Mientras hablábamos de todo lo ocurrido, Duilig pasó todo el tiempo apoyada en mí, porque mi muerte la había sacudido hasta lo más profundo, más que a las demás. Con un brazo alrededor del unicornio, acaricié suavemente el pelaje de su hombro con los dedos, y no pude evitar pensar en Stardust. En sus últimos momentos, mi amigo me confesó su amor por esta yegua, y ahora aquí estaba yo, abrazándola fuerte, consolándola. Cuanto más lo pensaba, más evidentes eran sus afectos. Durante ese juego de verdad o reto, él fue quien me llamó para que la besara, y cuando la abrazamos por primera vez después de destruir la sombra de Nolek, él dijo abiertamente que se alegraba de hacerlo. Aunque no tenía sentido para mí. Stardust había estado enamorado de Celestia, lo cual, incluso en su confesión moribunda, confirmó que seguía siendo así. En los recuerdos que había observado en sueños, incluso había oído a la diosa del sol llamarle su pequeña estrella, lo que implicaba que su relación era realmente íntima. ¿Cómo podría entonces amar a otro, y al mismo tiempo nada menos? Aunque no juzgaba nada respecto al poliamor, seguía pareciendo extraño que en solo 6 meses compartiendo mi cuerpo, la mayoría de los cuales Duilig me trataba con el máximo desprecio, el semental se hubiera enamorado de ella. Algo no terminaba de encajar, especialmente teniendo en cuenta sus afirmaciones adicionales de haber dormido con medio reino, citando sus propias palabras. De cualquier forma, ya estaba muerto, así que supuse que nunca lo sabría. Lo único que importaba era que cumpliría su último deseo y ayudaría a Duilig a superar el daño que había sufrido por orden de Nolek, y una vez más ver en sí misma que era hermosa. Me preguntaba si debía decírselo, que se notara el amor de Stardust por ella. Quizá le ayudaría. Si el antiguo campeón de los titanes, y amante de la princesa Celestia, también podía encontrar espacio en su corazón para Duilig de Sparkle, entonces seguro que no podía ser tan inútil como pensaba. Pero entonces, una idea preocupante silenció esa idea. ¿Y si, al enterarse de tal verdad, Duilig me guardara rencor? ¿Y si llegaba a odiar al hombre que había matado a su admirador? Quizá sus sentimientos cambiarían, y habría preferido que el Stardust regresara de la tumba, no yo, para que pudieran alimentar y compartir este amor. No, Stardust no me había pedido que le dijera a Duilig que la amaba, me pidió que le dijera que era hermosa. Tragando saliva, decidí mantener sus sentimientos sin expresar y esforzarme por cumplir mi promesa de hacerla sentir digna de la vida. Sobre el mismo tema de Stardust, Applejack preguntó por él, preguntando cómo era y cómo había sido vivir con un pasajero invisible. Era una pregunta difícil de responder, porque era una experiencia tan única. A veces, era agradable tener compañía y tener a alguien mucho más sabio que yo guiando mis acciones. Me mantuvo con vida en Portugal, y su inclinación por la estrategia bélica fue útil durante mi tiempo tanto en el cártel de Paulo como en la familia de sangre. También había sido un factor calmante para mí, dándome tranquilidad en momentos de pánico, como cuando Duilig me separó del grupo, obligándome a caminar durante días sin comida ni refugio. En general, había sido una experiencia agradable, aunque extraña. Sin embargo, otras veces había sido difícil. Cuando discutimos, no había forma de alejarme, aunque solo fuera para ordenar mis pensamientos. Había sido una gran curva de aprendizaje pasar cada momento despierto como dúo, sabiendo que cada palabra y acción mía estaba bajo la mirada de un espectador. Desde Brasil, no me habían dado ni un momento de privacidad, y no siempre era fácil saber que él estaba allí, siempre observando, siempre participando.
Desde mis noches apasionadas con Bunny, hasta el simple acto de cagar, Stardust estuvo ahí para todo, viviéndolo tal y como yo. No es que últimamente hubiera sentido la necesidad, pero incluso cosas personales como tocarse a uno mismo se habían visto afectadas. En las pocas ocasiones en que había querido aliviar algo de estrés, la mera presencia de Stardust lo había hecho imposible, porque no me sentía con ánimos para dar placer a un semental muerto además de a mí mismo. En resumen, a pesar de todas las ventajas que había tenido una situación tan única, también había habido muchas desventajas. Espera, ¿no quieres decir, estaba allí cuando nos acostamos, verdad? Preguntó Rainbow Dash. Riéndome nerviosamente, le regalé una sonrisa torpe y llena de dientes, sin saber cómo responder. No hace falta decir que sus ojos se abrieron de par en par, al igual que los de los demás. Al principio, esperaba que se enfadara, o quizás le diera asco el hecho de que técnicamente había estado durmiendo con dos personas a la vez, sin darse cuenta. Sin embargo, una vez que la alarma por tal revelación se instaló, los labios del Pegaso se curvaron en una sonrisa diabólica. ¿He estado teniendo tríos con algún héroe pony antiguo del pasado? Guay, Willy se movió incómoda, y Rarity y Applejack pusieron los ojos en blanco con exasperación. Fluttershy contuvo una risita, mientras Pinkie Pie simplemente miraba a la yegua con expresión vacía. ¿Qué es un trío? No te preocupes, Pinkie, dijo Rarity con severidad. Cambiando rápidamente de tema, Willy preguntó si desde que absorbió el alma de Stardust, si ahora tenía un alma regia como la suya. Sin saber qué significaba eso, le pedí que me explicara un poco, que ella me dio encantada. Un alma real, llamada así por la Madre Real, es un alma que ha superado su fuerza natural. Está compuesto por una cantidad anormalmente grande de maná y otorga al dueño ciertos poderes, como la incapacidad de envejecer. Es algo que solo tienen los seres más poderosos, como la princesa Celestia, Discordia, Hades y, obviamente, la princesa Luna. Todos los campeones anteriores también eran conocidos por tener uno, lo cual tiene sentido, dado su poder para fortalecer su alma. Apartando la boca, di la respuesta honesta de que no sabía. Desde luego, no sentí ninguna diferencia, y sugerí que, con todo el maná gastado en devolverme la vida y curarme, no quedaba mucho del alma de Stardust para fortalecerme. En resumen, seguía siendo muy mortal, y probablemente necesitaría consumir muchas más almas antes de que la mía pudiera considerarse una real. Rainbow Dash hizo un comentario poco probable sobre que era bueno que ya estuviera tan acostumbrada a matar gente, y aunque añadió que solo bromeaba, seguía doliendo. No quiero estar en esta situación, ¿sabes? Refunfuñé, todo lo que he hecho, lo he hecho para proteger a quienes quiero, y aún como campeón, eso seguirá siendo así. No voy a lanzarme a una matanza solo para alimentar mi maldita alma, así no soy. Lo sabemos. Willy me aseguró, ninguno de nosotros espera que hagas eso. Los demás asintieron y tararearon en señal de acuerdo, y con eso, dejamos el tema. Sin embargo, aunque no fuera dicho, no podía dejar de pensar en ello. Con un aire de indignidad, me preguntaba cuántas vidas quitaría a partir de ese momento. Stardust había luchado en la guerra repugnante y probablemente había matado a cientos durante su tiempo como campeón. Si tuviera alguna esperanza de vencer a Nolek, tendría que hacer lo mismo. ¿Cuánto costaría hacérmelo bastante fuerte para luchar contra un semidios demoníaco nacido de Titán, con un alma regia propia? ¿Podría alguna vez estar a la altura del legado de Monsimer? Empecé a perderme en la pregunta y, sin Stardust en mi mente para ayudarme a regresar a la Tierra, una vez más me encontré en un estado de sobreestimulación. Por suerte, Willy pudo volver a centrarme preguntando por los titanes, específicamente cómo eran. Estaban, increíble. Resoplé. Miré más allá de las chicas e imaginé a esos magníficos seres en mi mente. Se los describía a los demás, momento en el que Rainbow Dash dijo que sonaban sospechosamente como las chicas, o al menos, tenían rasgos que parecían bastante similares. Sin mencionar los nombres. Rarity añadió, Guilus, Pincaístima, Apelox, ¿no soy el único que veo un parecido? Quiero decir, todos representamos los elementos de la armonía, que crearon los titanes. Willy señaló. Incluso con el destino fracturado por Apelox, sigue existiendo en cierta medida.
Antes pensaba que hacernos amigos era solo una coincidencia, pero ahora veo que era nuestro destino, así que tiene sentido que todos naciéramos para reflejar a los titanes en algún aspecto. Cuando aún estaban vivos, probablemente lo dejaron para que algún día, 6 ponis con su imagen heredaran los elementos. Esa es una teoría muy grande, Willy, dijo Applejack. ¿Puedes decirlo otra vez? Murmuré, aunque puede que tengas razón. Trinando con los labios, Rainbow Dash parecía más contraria. No le gustaba la idea de que su genialidad, como ella la llamaba, fuera solo porque algún dios muerto lo había imaginado. Le gustaba la idea de ser original y hecha a sí misma, y la idea de que pudiera haber sido diseñada en cierta medida le repugnaba. Encogiéndome de hombros, la tranquilicé diciéndole que, independientemente de la verdad, ya no importaba. Los titanes estaban muertos, y aunque su destino escrito seguía existiendo, estaba deshilachado y roto. Aunque algunas cosas en Ecus pudieran ocurrir porque los titanes alguna vez lo quisieron, el futuro seguía estando en sus cascos, más que en cualquier otro pony antes que ellos. Me alegra oírlo. Resopló Rarity, levantando la barbilla en el aire. Todavía planeo abrir una boutique en Canterlot algún día, y que esos titanes se interpongan en mi camino. Todos se rieron de eso, y Applejack añadió sugiriendo que todos durmiéramos un poco. Todos estábamos agotados por un día tan agitado, y aunque mi cuerpo estaba completamente restaurado, mi mente giratoria me dejaba deseando desconectar. Con eso, apagamos el fuego y nos fuimos a dormir. Nuestras condiciones para dormir seguían igual, con Applejack y Fluttershy en una tienda, Willy sola en otra, mientras que Rarity, Pinkie y Rainbow Dash dormíamos en la más grande. A pesar de nuestra intimidad desde Portugal, no sentía ganas de hacer nada raro con Daisy, principalmente por lo abrumada que estaba. El Pegaso respetó esto y, con mi brazo sobre ella, los dos nos quedamos dormidos. ¿Qué día? Durante la semana siguiente, decidimos quedarnos en el oasis un tiempo, para recuperar fuerzas tras una excursión tan angustiosa en el desierto que teníamos encima. Esto nos dio tiempo de sobra para recomponernos y buscar alrededor del templo la cuarta pieza del orbe de los titanes, que aceptamos que no estaba aquí. Aunurreien nos había llevado hasta aquí solo para encontrar a Vitra Aku, y a menos que planeara mostrarnos a dónde ir ahora, estábamos atrapados sin saber dónde sería nuestro próximo destino. En cuanto al templo, nuestro estudio del lugar nos llevó a algunos descubrimientos. Primero, habíamos encontrado el origen del agua, gracias a que Rainbow voló hasta la cima de la cascada. Había esencialmente un enorme embalse, que transportaba agua fresca a cada rincón del templo. En cuanto a cómo seguía lleno, solo podíamos suponer que Aunurreien pasaba de vez en cuando para rellenarlo, distinguido por las distintas tallas suyas en las paredes, que lo representaban llevando agua a una multitud. Hablando de personas, habíamos encontrado a los residentes del templo. Por otro pasadizo más, habíamos descubierto una especie de cripta, llena de decenas de esqueletos humanos. En vida, parecía que habían adorado al guardián alado, venerándolo como su propio dios personal. De esto, Willy dedujo que cuando no le destruyó el orbe de los titanes y lo envió a la tierra, Vitra Aku fue enviado con él, y al llegar aquí al Sahara, Aunurreien vino a asegurarlo. Para lograrlo, probablemente había reunido un grupo de seguidores y les ayudó a construir este lugar. Desde allí, vivieron bajo tierra en secreto, sobreviviendo con el agua dulce interminable, junto con la vegetación fructífera que se encontraba en el oasis. A cambio, protegieron a Vitra Aku, colocando varias trampas en los niveles superiores y permaneciendo en perfecta aislación durante toda su existencia. Todas las tallas y murales encontrados por todo el templo apoyaban esta narrativa, y deducimos que la cultura antigua había prosperado durante miles de generaciones, solo para extinguirse gradualmente. Dada la malformidad en algunos esqueletos, dedujimos que sin contacto con el mundo exterior, el acervo genético se había estancado, con la endogamia que provocaba cada vez más defectos de salud, hasta que finalmente las personas murieron. En cuanto al Kirikan, teorizamos que Aunurreien había visitado el bosque Berfree y traído a la criatura aquí para proteger el templo, mucho después de que sus fieles murieran. En realidad, nada de esto importaba realmente, algo que Rainbow Dash había señalado rápidamente, pero para quienes teníamos interés, especialmente Duility y yo, había sido divertido organizar la logística. Ya era medianoche y todo estaba en silencio, salvo por el lejano bullicio de la cascada.
Y entonces, un grito desgarrador rompió el silencio, momento en el que abrí los ojos de golpe. Echando a correr, corrí hacia la tienda de Willy, con la mano firmemente en el mango de Vitra Aku, listo para atacar. Las otras chicas salieron de sus tiendas y hicieron lo mismo, pero al abrir la puerta de tela y mirar dentro, me di cuenta rápidamente de lo que estaba pasando y el corazón se me hundió en el estómago. El temible adversario no era ni hombre ni bestia, poco más que recuerdos de tormentos indescriptibles. Gimiendo como una niña asustada, Willy Sparkle se incorporó, habiendo despertado de otro de sus traumáticos terrores nocturnos. Temblaba como una hoja, y al verme, se lanzó hacia adelante y plantó la cara en mi pecho, pinchándome el cuello con el cuerno, lo bastante fuerte como para doler. Abracé a la pobre criatura, que se sobresaltó y se estremeció con énfasis, mientras su cuerpo seguía percibiendo los restos que se desvanecían de un dolor indescriptible. «Está bien», le dije suavemente. «Está bien, te tengo». Ella respondió con un sollozo entrecortado, untando mi cuello con su saliva. «Gracias por eso», murmuré pensativo. Continuando sujetándola y callándola, giré la cabeza hacia los demás, todos allí parados incómodos, sin saber qué hacer. «Volved todos a la cama», les dije. «Estaré pendiente de este». Asintiendo, todos retrocedieron, bostezando y frotándose los ojos cansados mientras volvían a dormir. Mientras tanto, seguí sosteniendo a Willy hasta que su llanto cesó. Intentó disculparse, pero no quise escuchar nada. «No has hecho nada malo», se lo aseguré. Olfateando, la yegua se limpió la nariz y respiró temblorosamente, y tras un momento de silencio, me preguntó por qué seguía despierta. «¿Cómo supiste que lo era? Todavía llevas las botas puestas. Nunca te los quitaste cuando todos nos fuimos a la cama. Has estado paseando por la sala de espadas otra vez, ¿verdad?» Observador como siempre. Suspiré. Asintiendo, confirmé que había estado en el pasillo donde encontré por primera vez a Vitra Aku. Era la habitación en la que morí, con una mancha seca de sangre marcando el lugar donde había exhalado mi último aliento. Aunque los días que pasaban me habían dado tiempo para acostumbrarme a mi nuevo título de campeona, seguía luchando con ello. No se trataba tanto de haber sido elegido por los dioses para detener a Nolek, sino de que temía a la persona en la que podría convertirme para hacerlo. El comentario indiferente de Rainbow se me quedó grabado, y tenía miedo de convertirme en alguien que no quería ser. Un asesino implacable, de pie orgulloso sobre un Alpe lleno de cuerpos. Había pasado toda mi vida odiando quién era, y desde que emprendí este camino, poco a poco fui aceptándome a mí mismo. No había sido fácil, especialmente después de algunas de las decisiones que había tomado en el camino. Desde involucrarme en el cártel de Paulo, lo que llevó a la muerte de Bunny, hasta unirme a la familia de sangre y matar a un chico más joven que yo, mi camino estuvo lleno de culpa. A pesar de eso, había elegido mirarme con aceptación. Ahora, esta nueva frontera como la espada viviente de los titanes amenazaba con ponerla en peligro, y por muy agradecido que estuviera de seguir vivo, no podía evitar preguntarme si debería haber dejado que Stardust ganara. Era más sabio que yo y tenía un control sensato sobre lo que había que hacer. Yo solo era un niño, intentando hacerlo bien. ¿Y si me pierdo a mí misma, Willy?, le pregunté. ¿Y si al final estoy muy lejos del Cayum que está aquí sentado ahora? No quiero acabar siendo un psicópata insensible, bañado en sangre, solo para igualar lo que Stardust era capaz de hacer. ¿Y si, mientras me preparo para destruir un monstruo, yo mismo me convierto en uno? Oh, Cayum. Tirando de mí hacia ella, Willy cambió la situación y empezó a consolarme. Sin discutir, dejé que su presencia me calmara. El suave pelaje de su pecho rozó mi mejilla y, con un suspiro, cerré los ojos. Escúchame, Cal. No eres un psicópata. Me dijo, tú mismo lo dijiste, todo lo que has hecho, lo has hecho para proteger a los demás. Probablemente Stardust se llevó más vidas de las que jamás podríamos imaginar, y al final, ¿era él un psicópata? ¿Fue despiadado y cruel? No. Ronqueé. Exacto. Era uno de los ponis más amables que he conocido, y detrás de todas esas bromas groseras suyas, lo veía tal y como era. No todos los días un pony es tan puro como para ganarse el corazón de la princesa Celestia. Stardust era un buen pony, y tú eres una buena persona. Eso nunca va a cambiar, Cayum, jamás.
Inspirando profundamente por la nariz, me incorporé y sonreí, agradeciendo a la yegua sus amables palabras. Lo digo en serio. Susurró, sonriéndome, ¿ahora puedes dejar de hacer la lástima? Sigo aquí recuperándome de mis propios recuerdos espeluznantes para lidiar con tus mierdas también. ¿Espeluznante? Me burlé, sorprendido, esa es la palabra que vas a usar. ¿Prefieres que lo describa con más precisión? Buen punto. Ambos resoplamos con leve diversión, y enseguida decidimos llamar terrores a los terrores nocturnos de Dwilit, como una ironía, dado lo realmente horribles que eran. Revivir su tormento, tanto ver como sentir las cosas indescriptibles que Nole le hizo, me daban náuseas. Solo quería quitárselo. Incluso los soportaría por ella si pudiera, cualquier cosa para darle un respiro del infierno que seguía sufriendo, incluso más allá de la destrucción de la sombra de Nolek. Aún así, no tenía sentido desear cosas que no pudiera reificar. Todo lo que podía hacer era cuidarla y, poco a poco, cumplir el último deseo de Stardust, de que viera de nuevo su propia belleza. Entonces bostecé y, como aún no había dormido, me di cuenta de lo cansado que estaba. Bueno, debería dejarte volver a dormir. Dije. Por favor, no te vayas. Suplicó, no, quiero estar solo. Apretando los labios, cedí, poniendo mi dinero donde estaba la boca y decidiendo cuidar el poco que pude por el pony. Dejándome caer a su lado, usé el hueco de mi propio brazo como almohada y empecé a acomodarme. Incapaz de ocultar su alivio, Willy también se acomodó y juntos nos quedamos dormidos. A la mañana siguiente, me desperté y escuché el sonido de cascos fuera de la tienda. Moviéndome, me froté los ojos y encontré a Dwilit aún dormida a mi lado. Abrazaba la almohada contra el pecho, con la cabeza echada hacia atrás y una expresión muy poco atractiva pintada en el rostro. Empollón. Pensé, sonriéndole con cariño. Al levantarme, salí de la tienda y encontré a la mayoría de los demás por completo, con solo Rainbow Dash aún por salir. Estaban desayunando y charlando entre ellos, y al verme, me saludaron con una ronda de abrazos. ¿Has dormido bien, campeón de los titanes?, preguntó Rarity. Oye, ¿qué te he dicho sobre llamarme así? Refunfuñé, a mitad de mi estiramiento matutino. Riéndose, Rarity me sirvió una taza de té, que tomé con gratitud. Al dar un sorbo, emití un suave murmullo y agradecí al unicornio que lo hiciera. Bueno, me alegro de que a alguien le guste. Respondió, mirando a Applejack. Oh, deja de juzgarme solo porque no me gusta tu agua caliente para los platos. Antes de que pudieran arruinar el comienzo del día con una pelea, pregunté rápidamente qué había para desayunar. La respuesta llegó como un bol de avena, dejado en mi regazo por Pinkie Pie, frotando mi mejilla con su nariz mientras lo hacía. Sintiendo que estaba más feliz, devoré y pulí el cuenco en menos de un minuto. Bueno, Sugar Cube, ¿tienes hambre, verdad? Applejack se rió, supongo que al final eres una campeona en crecimiento. Uf, para. Gruñí. ¿Y cómo está Dwilit?, preguntó Fluttershy, cambiando de tema. Está bien. Le respondí. Ha podido volver a dormirse, así que espero que hoy esté bien. Eso espero. Murmuró Aj, me parte el corazón cuando se despierta así. Todos pensábamos igual en ese aspecto y fuimos rápidos en avanzar las cosas. Luego nos dispersamos un poco, con Fluttershy yendo a relajarse junto a la piscina de agua, mientras Rarity y Applejack limpiaban un poco por el campamento. Pinkie Pie se metió en su tienda, solo para salir con el ceño fruncido. ¿Alguien ha visto a Rainbow Dash levantarse? No está aquí. ¿Qué? Pensé que todavía estaba dormida. Dijo Rarity. Todos fuimos a verlo por nosotros mismos y, efectivamente, Rainbow Dash no estaba. Más confundido que preocupado, sugerí que quizá necesitaba ir al baño o algo así. A menos que tenga algo atascado ahí arriba, no puede ser. Se burló Applejack, llevo horas despierta, y desde luego no la he visto marchar. ¿Y si ella subió a la superficie?, sugirió Rarity, quizá necesitaba desplegar sus alas. Negando con la cabeza, le señalé que en los últimos días había estado contenta volando por el oasis. Aún así, no estaría de más asegurarse. Ofreciéndome voluntario para comprobar la superficie, les dije a los demás que se dispersaran y buscaran en el oasis por ella, y que vinieran a buscarme si la encontraban.
Con eso, me puse en marcha, subiendo la gran escalera que conducía a los niveles superiores del templo de Aun-Urreien. Salí del pasadizo oculto y entré en la sala del trono, y en la oscuridad de la extensión llamé a Gasie. Arcoiris. Rainbow, ¿estás aquí? No hubo respuesta. Quizá realmente salió a la superficie. Reflexioné. Dirigiéndome a la salida, estaba a punto de salir de la sala del trono cuando escuché el leve golpeteo de cascos. Al girarme, la vi emerger de detrás de uno de los pilares de piedra, y al entrar en la luz proporcionada por el brasero de llama divina que había sobre mi cabeza, mi corazón dio un vuelco. Arcoiris, con sangre escurriendo por su frente y por un lado de su hocico, la Pegaso Cian me miró, con los ojos tan enrojecidos que apenas podía ver el blanco de ellos. Su rostro estaba empapado de lágrimas y su nariz marcada por mocos. Había estado llorando, intensamente, y salvo por la sangre, parecía exactamente igual que después de Brasil, tras arrancarle las alas. Era la mirada de alguien traumatizado más allá de la razón, apenas diferente de cómo había estado Duilig la noche anterior. Corriendo hacia ella, me arrodillé y la miré fijamente. ¿Qué ha pasado, Rainbow? ¿Qué te ha hecho esto? Habiendo estado claramente llorando bastante tiempo, no tenía energía para seguir llorando y simplemente convulsionó en silencio delante de mí, balanceándose de un lado a otro como si estuviera a punto de desmayarse. ¿Algo la había atacado? ¿Había más que un Kirkian en este lugar? Arcoiris, cariño, ¿qué ha pasado? Pregunté por segunda vez, ¿estás bien? Sus ojos estaban distantes, pero al mover la cabeza para cruzar la mirada con ella, pude captar su atención. Con los labios temblorosos, forzó lentamente un par de palabras. Lo recuerdo, confundido al principio, ladeé la cabeza. Recordar que... Fijándose aún más en mí, la yegua inhaló, y mientras más lágrimas caían de sus ojos, me dijo algo que no esperaba, porque tal realidad se me había escapado últimamente. Recuerdo lo que pasó, la última vez que estuve aquí. Recuerdo a mi papá.